Dime, Marco, la prensa se ha ocupado de lo que estás haciendo ahora, habiendo sido antes un empresario y vivido en el mundo de las finanzas. Hoy día te ocupas de preguntar a la gente sobre su vida y esas revelaciones que te hacen las pasas a las redes sociales, ¿verdad? Así es. ¿Cómo empezó esta idea? Yo creo que esto ha empezado en los viajes al Camino de Santiago de Compostela. ¿Cómo ha sido esto? El año 2016 viajé con un amigo al Camino Portugués, que parte desde el norte de Portugal hacia Santiago, que queda a 120 kilómetros de distancia hacia el norte, 6 días caminando. En ese viaje hice todo lo que se hace turísticamente, ¿no? Tomas fotos, selfies, el vino, el jamón serrano que me encanta, y siempre acompañado de este amigo. Cuando volví a Bolivia, me hizo una pregunta, ¿qué era lo especial de hacer el Camino de Santiago? Porque sentí como que me hubiera ido a la playa, o sea, como si no hubiera hecho nada, ¿no? Entonces, el año 2017... Perdona que te pregunte, ¿tú sí viajaste como turista o como creyente? No, como turista. Como turista. Como turista. Y ahí en el Camino de Santiago ves que no es que la gente va a hacer peregrinación misma como la peregrinación dura, digamos, ¿no? Porque hay gente que no es católica. Hay gente que simplemente no tiene religión, o incluso son de otras religiones. Hemos encontrado gente asiática que estaba haciendo el camino, ¿no? Que no tienen nada. ¿Habías leído el libro de Coelho o no? No, nada. ¿Y no lo has leído todavía? No lo he leído. Ah, ya. No lo he leído. Entonces, después de haber hecho el primer camino a Santiago, organicé un grupo en la operadora donde estaba trabajando, que es Madrid Turismo. Pude reunir a 4 personas y hicimos el viaje en abril del año 2017. Como yo ya conocía el viaje y los paisajes y todo eso, como que ya podía buscar algo más. Entonces a mis clientes les di las instrucciones cómo llegar al siguiente pueblo, porque todo estaba marcado con flechas amarillas. Y yo empecé a caminar solo. Y al caminar solo empecé a tener conversaciones fantásticas con la gente que estaba caminando, ¿no? Habían mucha ayuda de que sé hablar inglés y algunas palabras de otros idiomas, pero sobre todo de inglés. Entonces podía hablar con alemanes, con ingleses, con mismos españoles, y teníamos conversaciones cortas. Y a medida que pasaban los días, iba sintiendo de que las historias que me contaban las sentía como cada vez más mías, como si fueran mis propias historias. Al terminar el viaje, volví a Bolivia y hice un reporte de viaje, porque era lo que me correspondía por la empresa, porque yo había viajado con los fondos de la empresa. Y al hacer este reporte, este reporte se convirtió en una crónica de viaje. A mí me gusta escribir, entonces todas las grabaciones que hice en el camino las transcribí, y poco a poco las fui ordenando, y otra vez volví a sentir esa sensación de que las historias que me contaban eran parte mía. Entonces hice esa crónica de viaje, y buscándole un título, porque a mí me gustan las cosas simples, y sé que para llegar a lo simple hay que trabajar mucho. Hacer las cosas complicadas es fácil, hacer las cosas simples es difícil. Le busqué un título que lo encontré, lo llamé Un viaje intensamente sutil, porque ha sido muy intenso, y eso yo lo sentía a medida que escribía el relato del viaje. Me metía cada vez en las historias que me contaban y no sabía por qué. Y fue sutil porque fue poco a poco es que me fue entrando esa sensación de no separación entre yo y esa persona, como que ya no sentía esa
lejanía, sino como que la sentía más mía. De ahí en los meses siguientes tuve la conversación con un conocido en Santa Cruz, que ni siquiera sabía cómo se llamaba. Era el papá del curso de una de mis hijas. Y empezamos a hablar de lo que él hacía. Yo siempre he sido súper curioso, súper preguntón, desde chico, según mi madre. Y él me empezó a contar algunas anécdotas que había vivido como abogado. Ajá. Y yo le pedí a ver que me cuente un poco más sin darme los nombres, porque no me interesaba saber los nombres de sus clientes, porque empezó a contarme algunas cosas un poco más delicadas. Y la conversación terminó diciendo, si es que yo tuviera, él me dijo, si es que yo tuviera el tiempo, la paciencia, podría escribir libros de todas las anécdotas que he vivido. Y ahí se terminó la conversación. Eso se me quedó, si yo tuviera el tiempo. Ya. Entonces se me ocurrió la idea de, a ver, ¿qué tal si yo ofrezco mi tiempo y mi habilidad para escribir, para que otras personas me cuenten sus historias y yo escribo por ellas? Entonces, en ese tiempo utilizaba el Facebook para cosas personales, que es lo normal. Y hice una pregunta a los amigos que tenían en Facebook si es que alguien quería contar su historia y que yo la podría escribir. Y algunos amigos me respondieron, entre ellos la primera que me respondió fue una compañera de curso, que es Alexandra Heath, que es una pediatra cardióloga, que me dijo que ella podía contarme algunos casos médicos. Ajá. Y después también otro que es un amigo que también me dijo de que él me podía contar algunas anécdotas de tenis. Ya. Yo no sabía de qué se trataba ni el uno ni el otro, entonces no me acuerdo en qué fecha, creo que ha sido por septiembre del año 2017, ¿sí? El año 2017, que me reuní con Alexandra en un café en San Miguel. Ajá. Y le dije, mira Alexandra, no tengo idea qué estamos haciendo, sé qué estoy haciendo, yo no sé qué estoy haciendo. Ya. Pero tú me dices que me puedes contar algunas historias, bueno, supongo que te tengo que grabar, ¿no? Entonces me acordé que mi celular tenía una grabadora, busqué la aplicación y le puse el botón de grabar. Le digo, bueno, a ver, contame de qué se trata. Me contó al principio dos casos médicos que ella vio, que son casos muy sensibles, muy lindos desde el punto de vista de cómo es la práctica médica en sí. ¿No? Y me pareció que dos casos eran muy pocos y le pedí que me diera un caso más. Y al final terminó contándome 3 casos. Cuando volví a mi casa en Santa Cruz y escuché los videos, digo, bueno, ¿y ahora qué hago con esos videos? ¿No? Con esos audios, perdón. Entonces, los transcribí y ahí me puse la pregunta, ¿cómo hago esto? Que esto lo cuento en tercera persona, es decir, Alexandra dijo, y después ella fue, y ella. O si no, lo cuento en la misma forma en que ella me lo contó, en primera persona, en yo, ¿no? Que ese es el formato que has usado hasta ahora. Claro, entonces el resultado de contar las cosas como ella me lo contaba en primera persona ha resultado en que yo podía vivir lo que ella vivió. Ya. Si ella se ponía triste por algo que había pasado, yo también me ponía triste. Y si ella estaba enojada por una situación porque sus colegas no le entendían, porque había una emergencia y solamente le ofrecían un electrocardiograma cuando el muchacho se estaba muriendo, por decirte, yo también sentía la rabia de ella, ¿no? Entonces... ¿Alguno de tus entrevistados ha llegado al llanto? Sí. ¿Contándote? Sí. Sus vidas? Claro. Entonces, digamos, en el caso de Alexandra, a quien le guardo mucho cariño, fue así. Ahí llegué a una de mis primeras conclusiones, digamos. Una es de que no puedo poner cosas en lo que yo escribo que tengan cualquier tema que sea negativo.
después vino el relato de Ricardo Aguirre, que él, su anécdota de tener resultó una tremenda historia de cómo él ha podido lograr hacer sus estudios universitarios mediante una beca en los Estados Unidos. Cuando aplicó no sabía inglés y tuvo que rajarse para estar dentro del equipo de tenis. Era un equipo de tenis de una universidad de Lander University, que tenía 6 jugadores. Él dice que nunca pudo ganarlos a los primeros 3, que eran un australiano, un sudafricano y un sueco, tipos de 2 metros. Era imposible ganarlos. Entonces él estaba generalmente en el puesto 4, 5, 6. Y pero ganando platito. No, a los primeros 3 les daban beca completa. Y a los 4, 5, 6 le daban media beca. A media beca, ya. Y él contaba, por ejemplo, que cuando estaba en el puesto 6, el coach le decía challenge match. Un challenge match significa que alguien quería entrar al equipo. Y si esa persona le hacían un partido, y si esa persona le ganaba a él ese partido, él perdía la media beca. En consecuencia, perdía todo porque no podía pagar todo. Entonces, eso sí es presión, ¿no? Y además de eso, Ricardo, para completar sus estudios universitarios, se consiguió una media beca de estudio. ¿No? Y tuvo que tener por lo menos un GPA de 3.75, que es altísimo. Yo estudié en los Estados Unidos y mi GPA no llegaba allá jamás. Entonces, la historia que me contó Ricardo es una historia de mucha fuerza de voluntad. Y así se llamó la historia. Ricardo Aguirre, la fuerza de voluntad. Esa historia después se la distribuyó por las redes sociales, por internet, y recibió muy buenas respuestas, muy buenos comentarios. Incluso Ricardo me comentó de que hubo un padre de familia de un chico de Santa Cruz cuyo hijo estaba pasando por lo mismo que Ricardo estaba pasando. ¿No? Entonces, la forma como Ricardo les explicó todo esto y la forma como aparentemente yo después lo escribí y lo redacté, le hizo entender a ese padre lo que estaba pasando, por lo que estaba pasando su hijo, ¿no? Y después de eso vinieron otras historias, varias. Tú has entrevistado a un lustrabotas. A Cleto. Sí, a Cleto. Y una vida durísima, pero interesante. Súper complicada, claro. A ver, cada uno de nosotros tiene un camino de vida. Y a veces generalmente por el tiempo, porque estamos concentrados en nuestras propias vidas, no tenemos a veces ninguna motivación para saber por la vida del otro, ¿no? A veces una persona que encontramos que se vuelve agresiva o antipática, simplemente la rechazamos y ya. Pero si después indagamos un poquito en cómo ha sido su niñez, qué retos ha recibido, si ha recibido amor o no ha recibido amor de sus padres, si es que ha tenido oportunidades o no ha tenido oportunidades, si es que alguien le ha hecho mal o no, y de repente por todas las cosas que él ha recibido, esa persona se pone a la defensiva y eso es lo que nos muestra. Entonces, lo que yo hago es tratar de entender lo que hay en la persona que estoy entrevistando, ¿no? Y tratar de encontrar, porque yo creo que eso yo creo que es una cuestión de fe, encontrar la bondad que tenemos todos, ¿no? Yo tengo una fe en la bondad humana. Yo creo que todos somos buenos, pero que por las circunstancias de vida algunas veces tomamos ciertas decisiones. A una persona que entrevisté, que ha sido una entrevista que ha sido también muy difundida, ha sido en Santa Cruz, a la señora Vilma Conde Sánchez, que es la directora del Fusindo, de la Fundación Síndrome de Down. Llegué a Fusindo porque alguna vez que mi hija estaba haciendo estudios de trabajo social allá, me gustó la forma como las personas encargadas de cuidar a los chicos con síndrome de Down veían a la gente, lo veían con mucho cariño. Cuando te decían, Señor, ¿cómo está?, tú notabas que había un amor en ellos. Una empatía. Una empatía. Entonces, yo fui allá para entrevistarme con la directora, ¿no? Tiene algunas referencias de ella, pero a ella no la conocí.
Vilma me recibió, le dije a ver si me puede contar su historia, me dijo, claro que te cuento mi historia, volví a los días, y me contó la historia, una historia que ha sido muy complicada desde el punto de vista de cómo ella ha tenido que luchar para sacar a su hijo José Daniel adelante. Contaba desde el mismo momento en que, en que su hijo nació, cómo ella recibió la noticia de que su hijo tenía síndrome de Down, que en ese entonces no se decía síndrome de Down, se decía mongolismo, que suena mucho peor. Y el desconocimiento que había de la sociedad sobre cómo son estos niños, ¿no? Algunos pensaban que incluso una persona con síndrome de Down era contagiosa, ¿no? Y había rechazo, ¿no? Y muchas familias incluso ocultaban a sus hijos en los cuartos de atrás, claro, para que las visitas no lo vean, claro, ¿no? Porque después había gente que también pensaba que que las familias que tienen hijos con síndrome de Down habrán hecho algo para merecer eso, ¿no? Sí. Entonces ella tuvo que luchar contra todas esas creencias de la sociedad, Sí, para llevar a su hijo heroico, adelante. Muy duro, muy duro, porque además lo que ella quería era que su hijo sea lo más normal posible. Y tuvo que hablar con los directores de colegios para que lo acepten a su hijo. Me preguntaba si es que las personas lloran o no. Sí. En este caso fui yo el que estaba llorando mientras escribía la historia, ¿no? Y después, por los comentarios que recibo después de la gente que lee mi historia, también le pasa lo mismo, ¿no? Que se mueven, se emocionan de la misma manera en que yo me emociono al escribir, ¿no? Esa ha sido una historia que ha sido muy, muy linda. Y me pasa mucho con las historias de la gente que me cuenta lo suyo, de que me meto mucho en la historia, ¿no? Por ejemplo, ahora al contarles lo de Vilma se me empezó a entrecortar la voz porque me estoy acordando de lo que ella pasó. Dime una cosa, desde tu primer viaje a Santiago, ¿cuánto tiempo ha pasado hasta hoy? A ver, desde que empiezas esta especie de... A ver, el primer viaje ha sido el 2016, que no pasó nada. El 2017 fue cuando empecé a tener esto, ¿no? A tener esta conexión, que no sé de dónde vino, la verdad no tengo idea. Durante el 2017 y 2018 empecé a avanzar más sobre esto, de gente que me contaba sus historias y yo que las transcribía. Y de ahí llegó una crisis medio personal mía, porque mis periodos de trabajo, mis ciclos de trabajo son cada 5 años, ¿no? A ver, yo he estudiado administración de empresas, tengo una maestría de una... después de eso he trabajado en el Banco Visa, en proyectos especiales y en recursos humanos después. Después he trabajado en la AFP Previsión, como gerente de finanzas. En mi cargo tenía un montón de responsabilidades. He trabajado muchísimo en esa época. Después he trabajado como controller en una petrolera y después he trabajado en la empresa de la familia. Pero mi ciclo siempre ha sido como de 5 años. Después de 5 años yo ya necesitaba hacer algo nuevo, ¿no? Porque necesito como renovarme, ¿no? Como que mis pies empiezan a picar. Y resulta que en el trabajo donde estaba yo ahora, que es la empresa de la familia, como que ya no tenía la misma motivación, ¿no? Y este hobby me estaba empezando a ocupar cada vez más y más tiempo. Entonces llegó un momento en que dije, ya, eso es insostenible, renuncio, ¿no? Obviamente no es una decisión fácil, ¿no? Porque me estoy saliendo de algo que es estable, algo que es completamente inestable, extraño, no sabes qué es lo que va a pasar, no sabes siquiera si tu actividad va a ser sostenible en el tiempo. Y de ahí hice el tercer viaje a Santiago, que ese tercer viaje sí lo hice ya como una peregrinación. Porque cuando fui al tercer viaje ya había renunciado a mi trabajo, no sabía cuál iba a ser mi futuro. ¿No? Entonces ahí sí hice, entre cada iglesia, capilla, silencio, he rezado muchísimo para que me dé fuerza, guía, no tengo idea qué, ¿no? Y ahí también tuve unos encuentros maravillosos,
encuentros maravillosos realmente. Voy a tratar solamente dos de Tú estos. has hecho alrededor de 30 entrevistas estoy. Sí, te terminé de contar lo del tercer Sí. camino de Santiago y después entramos a lo de las entrevistas. En ese tercer viaje tuve dos encuentros muy lindos. Uno ha sido con un grupo de italianos que llevaban a un tetrapléjico por todos los 120 kilómetros o más para pedir a Santiago de que lo cure. Y los he visto arrastrando la silla de ruedas por carreteras, por lugares que tenían riachuelos. Muchos kilómetros. Muchos kilómetros, y los encontré después en Santiago, en las calles, en todo ese sentido de Santiago los encontré y ahí pude hablar un poco con ellos. Eso está relatado ahí en el viaje. Y otro encuentro que tuve fue con el mismo sacerdote de la catedral de Santiago, que después de una misa yo me quedé allá a esperarlo, ¿no? Para decirle que quería hablar con él, ¿no? Y era más una duda que tenía media teológica, digamos. Y era hace poco había leído de que el Papa Francisco estaba protestando de la forma como en alemán rezaban el Padre Nuestro. Que no debería ser así. Y un poco va así en alemán, y después es lo mismo en inglés, y es lo mismo en francés y en otros idiomas, excepto en español. Dice, no nos lleves a la tentación. Mientras que en español se dice, no nos dejes caer en la tentación. Exacto. ¿No? Sí. Y le pregunté al sacerdote cómo era lo correcto, ¿no? Y él se acordó cómo era en latín. Y en latín dice, no nos lleves a la tentación. Entonces, la conclusión es que parece que en el idioma original, que es arameo, del arameo latín ha debido haber algo, o si no, la traducción en español ha quedado bellísima, pero no es como debería ser. No tengo idea, pero digamos esa era la pregunta que le quería hacer. Pero además de eso, intercambiamos después emails donde él me aclaró qué era lo que él hacía allá. Y me dio un libro autobiografiado por él, firmado por él. Cuando volví a Bolivia y hice otra vez un relato de viaje, una crónica de viaje, lo que sentí fue algo nuevo también, que fue una fe en mí mismo. Que nunca la había sentido antes. No es una fe religiosa, sino es una fe que como que... humanista, diría. Lo que yo quería hacer, lo podía hacer. Y eso era lo que yo necesitaba en esos momentos. ¿Sentiste que las confesiones que te hacían eran útiles a los demás? No, es que aquí no... A ver, lo que sentía a la vuelta es que podía ejecutar lo que yo quería hacer, ¿okay? Tener fe en mis capacidades, fe en mis habilidades, fe en mi inteligencia, fe en mi capacidad de captar cosas. Yo siempre he sido perseverante, vuelvo a todo el mundo loco porque se me mete algo en la cabeza y lo hago contra viento y marea. Eso fue lo que sentí en el tercer viaje. Y ahora que ya no tenía trabajo, ya me podía dedicar más a este tema de tener las entrevistas. Entonces ya lo hice más a tiempo completo, ¿no? ¿Cómo salen las entrevistas? Simplemente, como siempre he hecho, pregunto, pero siempre interesándome por la persona, porque yo creo que cada uno tiene algo que contar. Originalmente la página web que tengo, porque la forma como distribuyo esto es por página web. La página web la hago yo soy medio informático, entonces yo soy el que manejo todo ahí. He hecho las integraciones, he hecho parte del código, todo eso. Todas estas entrevistas, cuando las pongo en mi página web y las distribuyo, originalmente tenían el nombre de Mi Aporte al Mundo. Así fue el dominio que compré, miaportealmundo.com. Y se llamaba Mi Aporte al Mundo porque yo entendía que ese era el aporte que yo hacía al mundo.
pero también era el aporte que los entrevistados hacían contando sus historias. Porque cada quien tiene algo que contar y tiene algo que aportar. Todos tenemos algo que aportar. Entonces era como que yo aporto y tú también aportas, y los dos lo comunicamos a través de este medio. Ahora, dos preguntas, Marcos. ¿Tú te fijas algunas reglas en cuanto al contenido de las entrevistas? Sí, las reglas han ido surgiendo a medida que hacía las entrevistas. Una era la que ya había mencionado antes, de nunca poner cosas negativas de nadie, ¿no? Ajá. Y no pongo cosas negativas de otra persona, por más que mi entrevistado me diga que tal persona me ha hecho tal o tal cosa me ha pasado, no lo pongo. No lo pongo porque no tengo por qué añadir mala vibra. Y además que yo como publicador de una página con un riesgo también, ¿no? Al igual que un periódico. Claro. ¿No? Si yo pongo algo negativo, después me puedo encontrar con la persona que me dice, oye, ¿por qué publica eso? O lo que sea, ¿no? No hago trabajo de investigación. Yo lo que hago es que lo que la persona me dice, eso tú crees, claro, lo que tal te cual, dice. Tal cual. Y como estas no son temas que tienen intereses por detrás, no hay ninguna razón para que la persona me diga lo que no es cierto, ¿no? Otra regla que tengo es que nunca hablo temas políticos, ¿no? La política te trae mala vibra de entrada. Y la otra es que nunca hablo temas de plata, porque también trae mala vibra. Entonces digamos que lo puedo resumir en tres cosas: nada de política, nada de plata y nada de hablar mal de nada, ¿no? Entonces siempre son historias que tratan de dar algo positivo, que la persona que lo lea aprenda algo o se inspire o por último que se entretenga, ¿no? Han habido historias que me han hecho reír también, ¿no? Una historia que ha sido así bellísima. Y nunca tus entrevistas han sido aburridas, que tú pienses. Lo que pasa es que cuando estás hablando con una persona y te interesas por la parte humana de la persona, nunca es aburrido. Nunca es aburrido porque todos tenemos algo, ¿no? Porque hemos nacido con algo y ese algo se ha ido después transformando en otra cosa. Entonces, desde ese punto de vista, puede haber personas que tengan menos cosas que contar y otros que tienen muchas cosas que contar, ¿no? Pero todos tenemos una parte humana que cuando respondamos ante nuestro creador va a estar ahí, ¿no? Yo lo que hago es hago como de intermediario, digamos que te hice esa pregunta. Tú no eres psicólogo, ¿verdad? No soy psicólogo, aunque muchas personas cuando les entrevistaba me preguntaban si yo era psicólogo. Me pasaba lo mismo, muchas personas me preguntaban si era periodista. No soy periodista. No soy psicólogo, no estudio literatura, no estudio teología, pero me interesa todo eso. ¿Y eres buen lector? Sí. Y últimamente, como estoy tan metido en esto de las historias, he dejado de leer, he dejado de ver televisión. He buscado todas mis redes sociales tengo presencia en todas las redes sociales porque todas mis ¿En cuáles estás? En todas. En todas. Estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Pinterest, en LinkedIn, donde tengo mi perfil personal y tengo algunos videos subidos en el canal de YouTube. Ahora cada red social tiene su propio formato, ¿no? Instagram es solamente imágenes, Twitter es solamente texto, texto corto, Pinterest lo hace por imágenes, pero por temas, LinkedIn es más dirigido a la parte profesional, y ahí he encontrado gente a través de LinkedIn, una cuenta de LinkedIn Premium, en Facebook, todo el mundo conoce Facebook, es la mayor red.
donde ahí hago la mayor parte de mi distribución. Pero también he visto en mi página web de dónde vienen las otras visitas, ¿no? Ya. Ahora, ¿cuántas visitas que tú puedes saber eso? Claro, como yo soy el que manejo... Un promedio, ¿cuál sería en el mes? A ver, en los últimos 6 meses, Sí. el otro día estaba sacando, tengo más de 10.000 visitas por mes. ¿10? 10.000 visitas por mes. Caramba. Y esas 10.000 visitas Ahora, por mes tú me vienen decías por que todos lados. no son gentes que viven en Bolivia exclusivamente. No, es sorprendente, hay visitas que me vienen de lados rarísimos. A ver, la mayoría es de Bolivia, ¿no? 90% por ahí. Ya. Pero hay gente que me visita de España, de Alemania, de Suiza, de Italia, de Turquía, de Rumania, no tengo idea de dónde viene la gente de Rumania. Ya. Del Japón, ha habido gente de Arabia. No tengo idea de dónde, de los Estados Unidos, de Canadá, de México, no sé, porque Ya. yo supongo que lo que sucede es de que inicialmente distribuyo aquí en Bolivia, Sí. como estas historias llaman la atención o son bonitas para compartir, la gente los distribuye con sus contactos, y sus contactos pueden estar viviendo en cualquier otro lado, y esos otros contactos lo pueden distribuir a otros contactos, ¿no? Ya. Pero no es que yo haga una distribución segmentada a algún otro lado del mundo, porque hacer eso es caro. Ya. No, ya hacerlo Ahora, en la parte mecánica de lo que haces, ¿cuánto tiempo te toma, porque lo haces personalmente, transcribir una entrevista? Es largo. A ver, nosotros hablamos a una velocidad de unos 250 palabras por minuto, más o menos, ¿no? Yo escribo con los 10 dedos, tomé clases en el Instituto Trama cuando era chico, y llego a 50 palabras por minuto, ¿no? Y me manejo bastante. Entonces escribo 50 palabras por minuto, hablamos a 250 palabras por minuto, entonces una conversación de 1 hora me toma 5 horas transcribir. Caray. O más, dependiendo si me estoy durmiendo o no. Entonces con el café, al agua, y mientras tanto le paso, pero no sé. Porque además te tomas el trabajo de, hecha la transcripción, tú le mandas una copia a la persona entrevistada, ¿verdad? Claro, lo que hago es que la entrevista la transcribo palabra por palabra, y eso lo utilizo como mi instrumento en bruto. Y después lo voy ordenando, ¿no? Y la ordenada me toma días, me sueño con las historias. Mientras estoy haciendo deporte, entre medio estoy pensando, ¿y cómo sería esto? Y voy y vuelo, y realmente me toma días, hasta que finalmente logro poner algo que es ordenado, simple, fácil de leer. Mis párrafos son cortos, lo cual me obliga a tener las ideas en pocas oraciones. 3 oraciones por párrafo. Párrafos de 4 líneas, 5 máximo, ¿no? Porque ¿qué pasa? Si escribes párrafos demasiado largos, como que tu idea tiene que ser muy complicada. Y si es muy complicada, eso dificulta que el lector entienda. Entonces lo que hago es separarlos, ¿no? Y los separo no solamente en párrafos, sino también como en capítulos, ¿no? Y esos capítulos los voy moviendo de un lado a otro lado. Entonces lo que en una entrevista lo que me dijeron en el minuto 12 y lo que me dijeron en el minuto 47, que está transcrito, lo junto porque se trata de lo mismo. Claro, o tienen un vínculo con otra cosa que viene después. Exacto. Entonces armar eso, a mí me gusta armar rompecabezas, ¿no? Claro, porque te debe suceder que la gente pasa de un tema a otro y no hay coherencia. Como esta misma entrevista. No, como esta misma entrevista. Yo hablando, lo que yo estoy hablando ahora, poniéndolo en escrito, sería diferente, obviamente. Claro. ¿No? Y es tengo también un poco de entrenamiento por los años de trabajo que he hecho en finanzas y en sistemas, porque he tenido gente a mi cargo que era de contabilidad, de sistemas, de inversiones, entonces tengo entrenada una mente lógica. Entonces en esta mente lógica tengo una
serie una de estructura hechos que, mental. claro, primero esto, después eso, Sí. después eso, después eso. Entonces, Claro. me obliga a decir, ok, si esto ha pasado en tal fecha, lo que me ha contado acá corresponde a esta otra, pero no lo pongo a veces en una forma tan cronológica. Ya. Porque a veces un poco juego con algunas figuras medias literarias, ¿no? Que pongo Sí. algunas cosas entre medio como para pinchar al lector Sí. para que después lea algo más abajo. Claro. Pero en general trato de ser bastante lógico Ya. en cómo lo describo, Ya. de una forma que sea súper sencilla de leer, Ya. y para que sea súper sencilla de leer gasto harto tiempo eliminando palabras innecesarias, Ya. que son a veces palabras Claro, innecesarias. repeticiones. Exactamente, Sí. digamos yo creo que el 95% de todo lo que está escrito son las palabras de la misma persona que me ha dicho. Ajá. ¿No? O sea, Ya. mis palabras Sí. son más para unir. unir, Ya. Sí. y a veces me he pillado yo Sí. en una lectura, digamos, con Cleto me pasó eso, y también con unos señores alemanes, que al momento en que estaba yo leyendo el relato como yo lo Sí. había escrito, de repente estaba encontrando formas como yo estaba diciendo. Ajá. Entonces lo borraba y me iba a la transcripción, Ya. y veía cómo lo había dicho, Ah, ya. ¿no? Ya. Digamos, en el caso de Cleto, en el caso de otra señora también que he entrevistado, cuyos idiomas originales no son el español, sino es el aymara, la forma como ellos hablan Sí. es diferente, ¿no? Te Ya. ponen el verbo al final, Claro. tienen un uso diferente de los pronombres, que Sí. es diferente. Si pongo lo que ellos me han dicho en un castellano castizo, les quito pues toda la identidad. Ya. Entonces tengo que ponerlo en la misma forma como ellos me han dicho, Ya. pero sin tener errores tan graves gramaticalmente Ya. en español. Ya. ¿No? O sea, tienen que ser potables No, fascinante en esta la lectura, parte. tienen Sí. que ser potables en la lectura, pero Sí. manteniendo la forma de expresión. Ya. Y esto ha sido parece que he tenido algo de éxito en eso, porque las personas que conocen a los entrevistados me dijeron que parecía que eran ellos los que estaban hablando, Ajá. ¿no? No, formidables. Entonces eso significa que he podido Captar, sí. no solamente captar, sino he podido lograr ser un intermediario, un canal. Ya. Yo soy un canal en esto, Ya. soy un canal entre la persona que habla y la gente que Y lo la escucha. gente que escucha. Pero digamos, el proceso que yo he tenido que pasar para Sí. aceptar entrevistas como esta, aceptar la entrevista que me han hecho en Página 7, ha sido un proceso, porque para mí lo importante no era yo, lo Ya. importante eran las personas que entrevistaba, Ya. ¿no? Sí. Hasta que alguien me ha hecho notar de que al final soy yo el que está escribiendo, soy yo el que está decidiendo Claro. la edición. Yo tengo mucha participación en esto, ¿no? Entonces digo, ya bueno, ni modo, voy a tener que mostrarme, voy a tener que dar Entonces, entrevistas. tú has hecho está. entrevistas, por supuesto en español, pero también con la misma fluidez en alemán y en inglés, o alguna... Sí, a ver, con personas, hace poco las últimas entrevistas que he hecho ha sido con dos señores alemanes, un señor alemán y un señor suizo. Ajá. Y antes de eso con otro señor. A ver, estos dos señores, el señor Bernardo Elsner, que tiene Ya. una trayectoria muy interesante. Es un señor que, a ver, lo entrevisté cuando él ya tenía 92 años, algo así. Ajá. Y cuando fui a su casa a entrevistarlo, él me recibió y me empezó a contar la historia de su familia, de sus papás, que vinieron en 1920, y su papá era el hermano menor, antes habían venido sus tíos, que se fueron a la zona del Beni por la fiebre de la goma, y me empezó a contar toda esa historia. Ya. Pero su memoria no estaba tan fluida, Ya. tenía unos cortes, Ya. ¿no? En esa entrevista ha sido muy... Después oyendo la grabación me di cuenta de que él me comentaba algo, yo trataba de repetir lo que él me decía y él me decía sí y después seguía.
Pero después me di cuenta de la grabación de lo que yo le estaba diciendo, él no me estaba escuchando, simplemente él seguía hablando sin importar lo que yo decía, ¿no? Entonces cuando he hecho la historia tuve que rearmar y decir, a ver, todo lo que yo he hablado en la entrevista tratando de reforzar lo que él me decía, no vale nada. Tengo que obviar o eliminar lo que yo he hablado para seguir su línea de pensamiento, ¿no? Cuando ya tuve la entrevista lista para que él la pueda ver, me entero de que él estaba en terapia intensiva. No lo pude ver con él. Unas semanas después llegó su hijo, que pude hablar con su hijo y me aclaró un par de cosas más en la historia, y ahí ya pude hablar con Bernardo, que estaba ya con tratamiento. Me vio y me dijo, felicidades por la historia que has escrito, y me dijo, quisiera que esa historia se la conozca, no quiero que me la des en un papel y que se la guarde aquí en mi historia para que se muera, que esa historia se la conozca, y eso me lo dijo en presencia de su hijo. Cuando ya tuve la historia preparada, lista, le pregunté a su hijo si me autorizaba para publicarla y distribuirlo, y él me dio el ok. Después empezaron a llegar los comentarios a la página, ¿no? Que es lo lindo de tenerlo en digital, porque los comentarios hacen que la historia se enriquezca. ¿No? Y lo que pasó fue que otra vez Bernardo tuvo una crisis, otra vez en la clínica, y fui yo a visitarlo a la clínica. Y llegaron ahí justo sus otros dos hijos, y en un momento que me dejaron a mí a solas con él y con su enfermera, los dos hijos salieron, yo ya tenía algunos de los comentarios, y le leí los comentarios. Esto es lo que tal persona contaba, y yo, sí, me acuerdo, ¿no? Había uno que se acordaba de que él había sido el presidente de los Boy Scouts, hace, no sé, 40, 50, 60 años, no sé hace cuánto, ¿no? Y me dijo, sí, me acuerdo que eso también ha sido muy lindo, y de ahí salí y nunca más lo vi. Ahora tú me dices que algunas entrevistas aparecen con fotos, ¿no? Con imágenes. Sí, esas fotos siempre son entregadas por el entrevistado. ¿No? Algunas las tomo yo, pero las tomo y se las muestro, ¿no? Porque el entrevistado revisa la historia antes de que yo la publique. No, siempre busco su ok. ¿No? ¿Tú has pensado en pasar a imagen, no solo audio, tus entrevistas? ¿O todavía no te has planteado? A video, ¿quieres decir? A video, sí. En algún momento sí, lo que pasa es que tengo que pensar en mis costos también, porque hacer un video es complicado, porque tienes que alquilar el equipo, tienes que tener iluminación, tienes que tener el estudio, tienes que tener el guión. ¿Qué piensas a futuro de tus entrevistas? Porque las vas a seguir haciendo. Sí, a ver, de alguna manera tengo que hacer que esta actividad sea sostenible en el tiempo. No lo sé todavía. A ver, tengo planes de varios tipos sobre cómo hacer que esto sea más sostenible en el tiempo. Preferiría no discutirlos. Pero sí hay, como cualquier profesión, ¿no? Tiene que haber algo que te permita vivir de ello, ¿no? Entonces estoy en ello. Pero yo pienso que, dado el interés que han despertado tus entrevistas en el público televidente, en el público de las redes sociales, reunirlas en varios volúmenes sería un bestseller. Sí. Y hay empresas, tú puedes ofrecer a editoriales españolas, por ejemplo, o americanas, habría que transcribirlas al inglés. Sí, hay
hay esa oportunidad. Algunos amigos me han comentado lo mismo. Hay algunos temas que tengo que resolver primero. Por ejemplo, si fuera material mío solamente, por ejemplo estos viajes a Santiago de Compostela, que yo los he escrito y son para mí, no tengo ningún problema en yo explotar ese mismo material. Pero ese no es un obstáculo. Está bien, pero hay un cierto trabajo que hay que hacer ahí. Parte de mi entrenamiento profesional es también legal. ¿No? Aparte de que me gusta la religión, me gusta también el derecho. Entonces tengo bastante claro cuáles son los riesgos que hay. El enfoque que yo tengo en esta actividad es un poco diferente a lo que hacen los profesionales de literatura, ¿no? Que han estudiado eso y que solamente se han dedicado a eso. ¿No? Mi background o mis antecedentes profesionales son muy diferentes, ¿no? Entonces, como yo he tenido exposición a temas legales, contables, de inversiones, de relaciones con gobiernos, de relaciones con instituciones, porque he sido también presidente de algunas instituciones, he sido director de otras instituciones empresariales. Entonces tengo mucha idea de cómo se mueven las cosas, ¿no? Además el hecho de que haya vivido en La Paz y en Santa Cruz, 30 años de carrera haciendo contactos por todo lado, más temas de contactos familiares, contactos personales. Entonces hace que la red de contactos que yo he construido en el tiempo sea un poco diferente, ¿no? Y si eso sumo también la educación que he tenido en la administración de empresas, no en literatura, puede generar de que yo vea eso de una forma diferente, ¿no? Claro. Pues estoy en la construcción. No, pero yo creo que tienes un exceso de escrúpulos que no serían un obstáculo. Te cito el caso, no recuerdo el nombre, de un famoso escritor argentino, ya era famoso, cuando su madre cayó en un estado de depresión muy grande. Entonces él la llevó al psiquiatra y tuvo varias sesiones la señora, y cuando volvía a la casa le decía el hijo, ¿cómo te ha ido? Bien, pero el psiquiatra se pone a llorar cuando yo le cuento mi vida. Entonces le digo, a ver, cuéntamela a mí. Y ha publicado un libro que se llama Mamá, que es la historia de su madre. Es un bestseller desde hace 15 años en la Argentina y en Latinoamérica, y ha sido traducida al inglés. Yo creo que ahí tienes un venero de oro, una especie de Potosí de almas que te han hecho sus confesiones. Sí, pero, a ver, yo creo que así es como yo considero mi trabajo. No soy yo soy solamente un canal, ¿no? Y el pensar así que soy un canal es a la vez una responsabilidad, ¿no? Que a la vez es un poco liberador también, ¿no? Porque pasan a través mío. O sea, yo lo que hago es filtrar las cosas para distribuirlas
de una forma ordenada y que las historias se conozcan. Pero al final no soy yo, o soy, no lo sé. Sí. Entonces, va un poco, no por el sentido de buscar el éxito literario o ventas, sino va más por, creo, por un tema de una misión, que no sé si la tengo o no, pero aparentemente va por ahí. Ya. Entonces, eso también es un poco diferente a cómo se lo... Sí. A cómo los profesionales en literatura o en periodismo ven, ¿no? Que el éxito está en bestsellers, está en reconocimiento, en premios, no sé, En todo es algo caso, diferente, es algo tu diferente propósito esto. es continuar. Mi propósito es continuar, ¿no? Ya. Claro, por supuesto, porque además Sí. Sí. he decidido, a ver, tengo ahora 53 años, tengo 20 años de experiencia laboral hacia atrás, Sí. donde mi experiencia laboral ha sido muy lógica, digamos, muy usando el hemisferio lógico del cerebro, que no sé si es el derecho o el izquierdo, lo que sea, pero ha sido usando ese hemisferio. Pero ¿dónde está la felicidad? La felicidad está no en el lado lógico, sino en el lado creativo. Eso es lo que te hace feliz. Entonces yo lo que quiero es que los próximos 30 años que me quedan de vida, 53, 83, tal vez más o menos, no sé, pero por ahí, digamos, en promedio, los pueda dedicar a ese otro lado de mi cerebro, que sea más creativo, de los sentimientos, de la felicidad. He encontrado gente maravillosa, he tenido conversaciones fantásticas, que no las habría podido tener si hubiera seguido trabajando en la parte lógica. Claro. En cualquier empresa, ¿no? Habría seguido cumpliendo con trabajos de oficina. Ahora, ciertos hábitos se me han quedado, ¿no? Hábitos de trabajo. Sí. Por ejemplo, un hábito de trabajo que a las 8:30 tengo que estar trabajando, ¿no? Y que son como... tengo que cumplir con por lo menos 8 horas de trabajo. Que obviamente cuando tú a la vez ni te das cuenta si has almorzado, ¿no? De repente sigues trabajando y a veces son las 11 de la noche y sigues, ¿no? Y me ha pasado también que de repente estoy durmiendo y pum, me despierto con algo que tengo que escribirlo, entonces empiezo a las 4 de la mañana y después... Claro, un poco ese hábito de trabajo se ha ido un poco desordenando a medida que vas haciendo más cosas creativas, ¿no? Bueno. Pero trato de mantener eso, ¿no? De empezar trabajando de una forma ordenada, ¿no? Y todas mis actividades que hago en esto de la escritura, de organización, de la página, de las redes sociales, de medios, ¿no? Sea coherente, sea ordenado. Primero esto, después esto, después esto, después esto. Y persisto, ¿no? Bueno, tienes lo mejor de ambos mundos y ojalá que sigas adelante. Es una tarea nobilísima y que ha cautivado a los televidentes, por lo que veo. Bueno. Mil felicidades, Marcos. Muchas gracias. Encantado.